bendición volvernos a encontrar por acá. Es domingo y estamos en la casa del Señor nuevamente. Así de que gracias a Dios que nos ha podido traer con bien. Así de que para comenzar, bueno, vamos a cantar un himno, vamos a cantar firmes y adelante y luego vamos a comenzar con la escuela dominical de este día. Hay que, por favor, si me hacen, se ponen de pie y vamos a entonar este himno. Buenos días, hermano. Qué bueno que ya regresó. Muy bien. Listo, hermano. Estamos ahí. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve, jefe soberano, Cristo al frente va, y la regia enseña, tremolando está. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Muévese potente la iglesia de Dios, de los ya gloriosos, vamos hoy en pos. Somos solo un cuerpo y uno es el Señor, una la esperanza y uno nuestro amor. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Tronos y coronas pueden perecer, de Jesús la iglesia siempre habrá de ser. Nada en contra suya prevalecerá, porque la promesa nunca faltará. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Pueblos, vuestras voces a la nuestra unir, y el cantar de triunfo todos repetir. Preso honor y gloria dar a Cristo el Rey, y por las edades cante así su grey. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias, Señor, nuevamente, porque nos has permitido llegar, Señor, una vez más aquí a la iglesia, Señor, estar en comunión contigo, Señor. Venimos buscando tu rostro. Ahora, Señor, te pedimos perdón por nuestros pecados. Pedimos, Señor, que tú transformes, cambies nuestra mente, nuestro corazón, y que podamos ser edificados, Señor, en tu palabra. Te pedimos, Señor, por todas las clases de escuela dominical, por la guardería, los niños, la ruta, Señor, los hermanos que vienen en camino. Y ayúdanos, Señor, a poder aprender, a ser edificados a través de tu palabra. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento, hermanos, muchas gracias. Hoy estoy más contento, ya mi esposa regresó. Gracias, bienvenida. Extrañé bastante, extrañé esas cenas sabrosas que preparas, así de que ya que mi esposa está de regreso, es una bendición, hermanos, porque no sabemos qué va a pasar en nuestro diario vivir, en nuestro día a día, y entonces
gracias a Dios que los que han salido ya están volviendo y todo sin novedad. Y los que van a seguir saliendo en los próximos días, también les deseamos que les vaya bien, les deseamos que puedan volver bien conforme a la voluntad de Dios. Así es de que nuestro pastor ya está de regreso hoy. No sé si va a venir a la predicación o va a venir en la tarde, pero él va a estar aquí más tarde tal vez. Pero antes de continuar, hermanos, me gustaría preguntarle, ¿alguien se recuerda qué fue lo que predicamos o enseñamos la semana pasada? ¿Alguien que quiera hacer un comentario? ¿Nadie? Ok. La semana pasada estuvimos hablando acerca de la victoria sobre los problemas familiares. Sabemos de que en las familias siempre hay problemas, siempre hay disgustos, hay razones donde hay desobediencia. Hablamos de desobediencia, hablamos de orgullo, hablamos de rebeldía, que son los que causan los problemas en la familia. Lo bueno es de que no todo se queda ahí. Hay victoria porque Cristo nos da la victoria por sobre cualquier problema que podamos tener. Y cuando estamos en desobediencia, en rebeldía, todo esto va creciendo hasta poder llegar a rechazar la estructura y el orden establecido por Dios. ¿Se recuerdan que hablamos de esto? Entonces, no es bueno, no es recomendable de que estemos en rebeldía o que estemos en desobediencia, porque esto es algo que va en aumento hasta venir a rechazar el orden establecido por Dios. Así de que eso es solamente para tomar un poco de lo que fue la clase de la semana pasada y después a ubicar ahora en la conclusión. La semana pasada hablamos sí de los ataques que cada uno de nosotros vamos teniendo, pero hay victoria y eso es lo bonito, eso es lo bueno, de que no debemos de quedarnos estancados o no debemos de quedarnos atorados en el problema, porque hay solución a los problemas y es por eso de que la Biblia nos instruye de cómo podemos tener esa victoria. Así de que vamos a continuar, vamos a comenzar las clases dominicales de este día. Si me hacen el favor, vamos a buscar en Lucas 15 y vamos a leer del versículo 11 hasta el 24. Hay que, si me hacen el favor, ponerse de pie, me siguen con la vista y yo lo voy a leer. Muchas gracias, hermanos. Lucas 15 dice la parábola del hijo pródigo. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, la cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, le vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestirle, y poner el anillo en su mano y calzado en sus pies, y traer el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiestas. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y póngale cuidado aquí donde dice se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse.
Padre Celestial, te damos gracias nuevamente, Señor, por este día, por esta hora. Aquí estamos, Señor, reunidos a tu pueblo. Te pido, Señor, que me hagas útil, Padre Celestial, que tú, Padre Celestial, nos guíes, nos cuides, guías mi mente, mi corazón, Señor, y que de ti salgan palabras, Señor, que sean para tu honra y para tu gloria. Aquí está tu pueblo reunido, Señor, te pido por ellos, que puedan ser instruidos, Señor, en tu palabra. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos, pueden tomar asiento. El tema de la clase es victoria sobre los problemas familiares. Y para comenzar como preámbulo podemos hacer un análisis rápido de lo que es el capítulo 15 de San Lucas. En el capítulo 15 de San Lucas, hermanos, vamos a ver 3 parábolas. Pastor, buenos días, bienvenido. Y en estos 3 parábolas que vemos en el capítulo 15, vamos a notar algo en común, y es de que algo estaba perdido. Estaba del versículo 1 al versículo 7, está la oveja perdida, y habla de que el pastor deja las 99 y va y busca la oveja perdida. Luego en el versículo 8 al 10 habla de la moneda perdida, el dracma perdido. Y la oveja tal vez era algo de no mucho valor, al igual que la moneda no era algo de mucho valor. Pero aquí Dios nos está enseñando de que la mujer, como el Espíritu Santo, viene y se arrodilla y busca en aquel cuarto oscuro para encontrar la moneda. Y el valor para ella, la moneda, las 10 monedas, era lo que venía a representar el día de hoy el anillo de matrimonio. Entonces, si usted pierde su sortija de matrimonio, yo ya no me la pongo porque ya no me queda, entonces, pero si usted pierde su sortija de matrimonio, preocúpese, porque es algo de valor, es algo que realmente debemos apreciar, porque representa algo a nuestra vida. Y la parábola de la moneda perdida nos está enseñando de que es algo de valor, y la mujer buscando a la moneda es el Espíritu Santo, buscando lo que se había perdido. Y la parábola del hijo pródigo igualmente, cuando llegamos al versículo 23, dice: porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y en las 3 parábolas en común encontramos de que al haberse sido encontrado siempre hubo gozo. Si me acompañan más adelante en Lucas 19:10, Jesucristo nos enseña esto que dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Por qué vivir derrotados o fracasados cuando podemos vivir en victoria y en triunfo? Hay solución, y la solución es Cristo Jesús. Por eso cuando dice la palabra de Dios: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El remedio para tener una familia unida. La misma palabra de Dios nos indica y nos enseña cómo podemos tener victoria y tener una familia unida. Es importante, es primordial el poder conocer, el poder saber que está mi familia unida. Vamos a ir a San Juan capítulo 17, por favor, si me acompañan, a San Juan capítulo 17, y en ese capítulo vamos a ver 3 versículos. Vamos a ver el versículo 11, 21 y 23. ¿Amén, hermanos? Dice el capítulo 17, versículo 11: y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros.
Versículo 21 dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y versículo 23 dice, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Lo que aquí estamos hablando, hermanos, de que el remedio es de que debemos desear esa unidad en nuestra familia, deseamos en nuestro entorno, con nuestros hermanos en la iglesia, en el trabajo. Debemos de tener una unidad común que es Cristo. Si yo estoy en el trabajo y deseo tener un ambiente, un entorno que se acomode a mi doctrina, lo que la Biblia me enseña, yo le voy a querer enseñar a alguien más, compartiéndole de Cristo. Si tengo un disagreement, si tengo algo que no estoy de acuerdo con mi esposa, yo le voy a tratar de decir a ella lo que la Biblia dice y aplicarla a mi vida, y viceversa. Si yo estoy haciendo algo incorrecto, yo espero encontrar en la Biblia, venir y poder tener ese común pensamiento, ese común sentimiento para poder superar esos problemas. Dice que debemos desearlo. Y aquí Cristo nos está enseñando de que está orando porque Él lo está deseando, de que nosotros podamos estar uno en Él como lo es Él en el Padre. ¿Me explico, hermanos? Amén. Entonces dice de que, ahora, para poder entender un poquito más el concepto de lo que es la unidad, dice, unidad es una propiedad que tienen las cosas de no poder dividirse, ni fragmentarse, sin alterarse o destruirse. Una unidad es algo completo, que no se puede fragmentar, que no se puede astillar, que es una pieza completa. Para poderlo explicar en una forma, habían 4 toros que eran amenazados por un león. De tal manera que se vieron obligados a emplear una táctica defensiva incuestionable. Cada vez que el rey de la selva rondaba cerca de ellos para atacar, los 4 toros se pegaban literalmente en las sentaderas, formando un círculo de filudos cuernos, el cual era impenetrable. Cansado de derrotas, el león optó por platicar con uno de los toros, diciéndole que el resto de sus compañeros lo criticaban. La gota de la discordia hizo su efecto inmediato. Pronto fueron distanciándose uno del otro y creyeron que sobrevivirían independientemente. Cuando hay discordia entre nosotros, vamos a creer de que vamos a poder vivir independientemente. El resultado es que el león se fue almorzando o merendando a uno por uno a todos los toros. La estrategia se llama divide y ganarás. Y en la Biblia vamos a verlo en 1 de Pedro 5:8. 1 de Pedro 5:8, por favor, si me acompañan. Me tengo que apurar porque el tiempo vuela. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Cuando nosotros como familia estamos fragmentados, estamos divididos, el hijo va a pensar más de los padres van a pensar más del hijo. Y no los podemos juzgar unos a otros, pero sí nos podemos ayudar con la palabra de Dios. Nosotros podemos criticar y yo he tenido muchos problemas con eso, y mi esposa me lo ha dicho cada vez que puede: es que tú me criticas mucho. Y no es malo, el que nos hagan ver cuando estamos mal. Lo malo es de que nos hagan ver que estamos mal y queremos seguir en rebeldía, actuando de la misma manera. Pero si la palabra de Dios nos dice de que seamos sobrios y velemos, de que estemos alerta, de que no nos durmamos, de que podamos estar atentos a lo que Dios quiere de nosotros. Ya deseamos en nuestro corazón tener una familia unida. Entonces vamos a demostrarlo con nuestro testimonio, con nuestro hablar, con nuestro andar. Ahora, ¿qué es lo que lleva a que nosotros no tengamos esa unidad?
porque muchas veces lo podemos pensar, lo podemos creer, pero lo que tenemos que hacer para tener esta victoria sobre este problema es reconocer nuestros pecados. No solamente la unidad. La unidad es algo largo de lo que podríamos hablar. La Biblia nos habla bastante acerca de la unidad. Y la unidad nos ayuda a poder dejar de pensar egoístamente, como vimos la semana pasada. Egoísmo significa el amor excesivo por uno mismo. Entonces, cuando dejamos de pensar en nosotros mismos y pensamos a pensar en la familia, vamos a estar formando una unidad familiar. Ahora, reconocer mi pecado. No vamos a encontrar el remedio o la solución para nuestro pecado o problema si no lo reconocemos. Muchas veces cuando se está compartiendo la palabra de Dios y vamos y tocamos puertas, lo primero que queremos hablar a la persona es de que debemos de reconocer nuestra condición de pecador. Entonces, cuando nosotros vemos de que tenemos un pecado, ¿qué es lo que debemos hacer? Y ahí es donde llegamos al arrepentimiento. Y el arrepentimiento, hermanos, podemos hablar todo el día acerca de la doctrina del arrepentimiento. Que el arrepentimiento ha sido predicado desde el principio. El apóstol Pedro lo llama a Noé como el pregonero de justicia en 2 de Pedro 2, verso 5, ahí adelantito. 2 de Pedro 2 y verso 5 dice: y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Aunque no lo declara abiertamente, podemos decir de que Noé predicó el arrepentimiento. Al igual que los profetas, cuando estuvieron enfrente del pueblo de Israel, siempre les decían: arrepentíos y volveos a Jehová. Pero nunca nosotros le ponemos cuidado al arrepentimiento. Vamos a ir, voy a ir aquí rapidito, le voy a leer Ezequiel 33, para avanzar en el tiempo, se lo voy a leer. Ezequiel 33, 11 dice: diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos, ¿por qué moriréis, oh casa de Israel? Aquí vemos otra vez en el Antiguo Testamento de que se está predicando el arrepentimiento. Juan el Bautista predica en el desierto de Judea, dice: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando Jesús inició su ministerio terrenal, llegó a Galilea predicando el Evangelio de Dios. Este mensaje es el mismo que era en la iglesia primitiva, cuando en Hechos Pedro dice, el día del Pentecostés, el apóstol Pedro predicó que la gente se arrepintiera y fuera bautizada. En el mensaje a las 7 iglesias de Asia se usa la palabra arrepentirse o arrepentimiento 8 veces. Jesucristo en el Apocalipsis nos está enseñando de que se predicó el arrepentimiento. Estaban haciendo las cosas muy bien, pero les decía: arrepiéntete. Y si Jesucristo tomó 2 capítulos de Apocalipsis para el arrepentimiento, es porque es algo importante que debemos aplicar a nuestra vida. Con el arrepentimiento, cuando nosotros estamos hablando del perdón, estamos viendo de que Dios nos perdona la condición de pecador. Porque aún siendo cristianos, pecamos, porque la Biblia dice de que el que no peque es mentiroso a Dios. Dice, entonces, Dios nos perdona la condición. Dios en su gran poder, Él nos está enseñando que es la condición, y es la condición la que el Señor nos está perdonando. El arrepentimiento era de las principales necesidades en los tiempos bíblicos y se necesita mucho más hoy en día, tanto para cristianos como para no cristianos. Acompáñenme por favor a 2 de Timoteo 2, versos 24 y 25. 2 de Timoteo 2.
versos 24 y 25. Amén, hermanos. Porque el siervo del Señor no debe de ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Dice el versículo 24, sufridos. Cuando la palabra de Dios dice sufridos, es que muchas veces el pecado nos va a hacer sentir mal. El pecado nos va a decir que nos da pena. Y preferimos vivir tristes en el pecado, pero hay solución, hermanos, el arrepentimiento. El arrepentimiento nos da gozo. ¿Por qué vivir en fracaso? ¿Por qué decir, no, es que me van a descubrir, no, es que, y qué tal si lo sabe el pastor, y qué tal si lo sabe mi esposa, y qué tal si lo sabe el hermano o la hermana? ¿Qué tal? Dios lo sabe. No nos preocupemos por lo que va a decir la gente a nuestro alrededor, pero sí preocupémonos porque Dios en su omnisciencia y en su omnipotencia, Él lo sabe todo. Y se nos olvida. Ahora, ¿pero por qué se nos olvida, hermanos? Y siempre hay una razón por qué suceden las cosas. Se nos olvida porque muchas veces no sabemos, tal vez, el significado bíblico de las palabras. Muchas veces escuchamos arrepiéntete. Tenemos la Santa Cena del Señor cada primer domingo del mes. Tenemos tiempo para arrepentirnos, no cultivar pecado. Ahora, el arrepentimiento es la palabra griega metanoia, que significa tener otra actitud o cambio de actitud. La persona que se arrepiente cambia de actitud en cuanto al pecado. Esta palabra equivale a otra usada en el Antiguo Testamento, que es volver en sí. Cuando nosotros cambiamos de nuestra actitud, todo cambia. Todo está en cómo nosotros vamos a enfrentarnos. Sé que estoy en pecado, entonces tengo la opción de ignorarlo o tengo la opción de arrepentirme. Y muchas veces vivimos en pena y vivimos tristes porque no queremos arrepentirnos de nuestro pecado. Y la palabra de Dios nos dice de que es algo de la mente, es algo que involucra la mente. Si volvemos a nuestra parábola en San Lucas 15, 17, vamos a ver que fue eso exactamente lo que hizo el hijo pródigo. San Lucas 15, verso 17. Dice así: y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia del pan? Y yo aquí perezco de hambre. Y comienza el versículo diciendo, y volviendo en sí. Volver en sí es darse cuenta, involucra la mente, confesar nuestro pecado y dejamos el pecado, nos hacemos a un lado. Hago lo correcto y busco el camino que Dios tiene para mí. Cuando hay un arrepentimiento genuino, habrá un cambio completo y nos volvemos a Dios. Ese cambio de mente lo podemos ver cuando dice, y volviendo en sí. Para que nosotros podamos aplicar la palabra de Dios a nuestra vida, tenemos que volver en sí, tenemos que ponerlo en nuestra mente, tenemos que ponerlo en nuestro corazón. Porque cuando no lo queramos realizar, cuando no lo queramos ver, no va a haber esa transformación, no va a haber ese cambio que nosotros quisiéramos experimentar. Hay gozo en la vida cristiana, hay gozo en el triunfo que tenemos sobre todos los problemas. Y vamos a tener problemas, hermanos, todos los días. Pero el padre del hijo pródigo, espiritualmente hablando, representa a Dios, pero hablando de un hombre, nosotros debemos de tener cuidado de nuestro testimonio. El muchacho aquí volvió en sí, se acordó del amor del Padre. Y más adelante podemos ver que cuando nos arrepentimos, encontramos misericordia.
Dice el versículo 20, ahí adelantito, 15-20, dice: y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia. Cuando nosotros nos arrepentimos, hermanos, Dios es movido a misericordia, y recibimos lo que no merecemos, y no recibimos lo que sí merecemos. Entonces, la gracia de Dios, la misericordia de Dios viene a nosotros y es efectuada a través del arrepentimiento. No tenemos que vivir en tristeza, no tenemos que vivir en angustia, no tenemos que estar enojados todo el tiempo. Nos enojamos por el clima, nos enojamos porque en la casa no están las cosas en orden, nos enojamos porque en el trabajo están yendo mal las cosas. Pero es porque hay algo ahí escondido que no queremos dejar. Hay algo ahí escondido. Entonces, simplemente en nuestras oraciones le podemos decir al Señor: Señor, perdóname incluso por aquellos pecados que no me doy cuenta. Porque es fácil orar y pedir perdón por lo que sí me doy cuenta. Pero nosotros también pecamos sin darnos cuenta, y es ahí donde estamos tal vez siendo repetitivos en algo, en un pensamiento, en una conducta de que tal vez no agrada a Dios. Cuando nosotros nos arrepentimos y nos convertimos, mire, por eso es de que hay muchas iglesias, y no voy a entrar mucho en eso, pero hay muchas personas que conocen la verdad, conocen a Dios, pero no se convierten, siguen teniendo una misma vida, siguen teniendo un mismo testimonio, siguen actuando de la misma manera, porque no ha habido una conversión real. Y la Biblia nos enseña de que cuando hay un arrepentimiento genuino, hay un cambio, hay una transformación. ¿Y qué fue lo que dijo San Pedro? Dijo en Hechos 3:19. Vamos a ver Hechos 3:19, por favor, para ver acerca de la conversión. Así que arrepentíos, y aquí es el discurso de Pedro en el pórtico de Salomón. Dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Mire, cuando confesamos nuestro pecado, qué descanso. Porque ya no tengo que darme cuidando quién viene, quién va, dónde estoy, quién está a mi alrededor, me están cuidando, con quién hablo por teléfono, a quién le mando textos, qué estoy mirando en el teléfono. Y ese pecado nos sigue, nos persigue y no nos da tranquilidad. Y por eso es que vivimos hasta en tristeza, porque siendo cristianos no podemos ni pecar, ni podemos tener una vida cristiana como Dios la quiere. Estamos como con un pie aquí y el otro pie acá. Y no podemos tener la vida que Dios nos ha dado, no podemos tener la victoria que Dios nos ha dado cuando pagó por nuestros pecados, porque aún seguimos teniendo esos pensamientos inicuos que nos alejan de la verdadera vida que Dios nos ha dado, esa verdadera libertad que Dios nos ha dado, y nos volvemos esclavos nuevamente de los esclavos, habiendo sido liberados, dice la Biblia, de nuestros pecados. Y todo esto de arrepentir y convertir viene de Isaías 15:7. Déjenme se los leo por acá. Dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y el Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. La misma misericordia que encontró el hijo pródigo con su padre es la que nos está hablando aquí Isaías 55:7. La misericordia de Dios viene cuando nosotros nos arrepentimos y nos volvemos al Señor. Muchas veces el arrepentimiento viene a ser confundido, y eso lo podemos ver claro en Judas. Judas tuvo un remordimiento, y el remordimiento es una emoción
que solamente no nos lleva a nada. El remordimiento, oh sí, me siento mal, y vendí al Señor, y aquí están estas monedas, y yo no sé qué hacer con ellas. Y entonces él fue y se ahorcó, se mató, se suicidó. Entonces, más sin embargo, podemos ver un arrepentimiento real en la vida de Pedro. Cuando nosotros vemos que Pedro negó al Señor, dice la Biblia que lloró amargamente. Lloró amargamente y después se arrepintió. Y dice, ¿cómo sabemos de que se arrepintió Pedro? Porque dijo, y siguió en pos de Cristo. Y nosotros podemos ver cómo el Señor lo usó y el ministerio que le dio. Entonces, sí podemos ver los dos contrastes en la vida de Judas, que fue un meramente remordimiento, que no fue algo genuino. Y muchas veces tendemos a confundirnos. Pensamos de que ya nos arrepentimos, pero ¿cómo sabemos de que no nos hemos arrepentido? Porque seguimos teniendo los mismos pensamientos, seguimos en el mismo camino, seguimos en la rebeldía, en la desobediencia, en el egoísmo, en no poner atención al orden establecido por Dios, y nos vamos olvidando de un arrepentimiento genuino. Y cuando hay un arrepentimiento genuino, hay una transformación. Si antes no leía mi Biblia, ahora la leo. Si antes no oraba, ahora oro. Si antes no me congregaba, ahora me estoy congregando. Y la solución siempre va a ser la misma, hermano. No vamos a inventar aquí la receta de la limonada. La receta siempre es la misma. La Biblia, porque Dios no cambia. Como lo vimos la semana pasada, Dios es el mismo siempre. Y nosotros somos los que queremos anteponer nuestros pensamientos, nuestros dichos, nuestra cultura y el amor excesivo por mí mismo, y se me olvida de que Dios es real. Entonces, por eso, Judas, que con su remordimiento, y pues ya sabemos dónde está Pedro, por otro lado, fue usado por Dios grandemente y el Señor lo pudo usar. Todo esto, podemos decir que, ¿cómo lo podemos ver nosotros reflejados en nuestra vida? Pablo lo explica de la siguiente manera en 2 de Pedro 7:9. Ahí más adelante, 2 de Corintios 7:9. Espero que me esté explicando, hermanos. Dice, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieses por nuestra parte. Lo que aquí la Biblia nos está enseñando es de que hay gozo, hay un gozo real, hay un gozo verdadero, que fue lo que experimentó el pastor cuando encontró la oveja perdida, fue lo que experimentó la mujer cuando encontró la moneda perdida, y fue lo que experimentó la familia, el padre del hijo pródigo con el hijo pródigo, y hubo gozo. Entonces, el gozo es la victoria que podemos venir a tener en la vida cristiana. El pecado trae tristeza, y muchas veces pecamos y el Espíritu Santo nos redarguye y nos sentimos mal porque pecamos. Muchas veces porque dijimos una palabra, muchas veces porque tuvimos una actitud, y muchas veces por los pensamientos que tal vez pudimos tener, o por lo que miramos sin querer, y nos trae tristeza. Pero no debemos de quedarnos tristes. La solución está en arrepentirse. La Biblia dice, y como lo vuelvo a repetir, cada primer domingo tenemos la Santa Cena, que no cultivemos pecado, que nos arrepintamos. El arrepentimiento viene de la mente. Y muchas veces le echamos la culpa a la esposa. Tú me empujaste a hacer esto. O la esposa dice, no, la culpa es tuya. O no, es culpa de Junior. Y entonces le vamos echando esa carga a terceras personas, porque nosotros no queremos ser responsables por nuestras propias decisiones, tal vez equivocadas, que tuvimos. La tristeza que viene de Dios, por otro lado, es porque la tristeza que viene de Dios es porque lo que hacemos está mal y desagrada a Dios, y la conciencia es la que nos hace ver que estamos mal.
el Espíritu Santo nos redarguye cuando estamos haciendo algo malo. Mucho se habla de David, y yo creo de que la mayoría de nosotros acá alguna vez habremos escuchado decir: no, pues mire David cómo pecó. Y David pecó, agarró a la mujer, mató al hombre y pecó contra el pueblo. Y la gente solamente dice: Dios le perdonó. Sí, por eso yo voy a hacer lo mismo. Pero muchas veces lo que no queremos ver es cómo fue el arrepentimiento real y genuino de David. Eso lo podemos ver en Salmo 51. Si me acompañan ahí, por favor. Es un salmo de que aquí dice que habían pasado aproximadamente unos 6 años después de que David había pecado contra la mujer, contra el hombre y contra el pueblo, porque no solamente pecó contra ella, sino que pecó contra Dios. Y el arrepentimiento nos lleva a un quebrantamiento real. Dice la Biblia que es, comparándolo con algo físico, es de que le dolió hasta los huesos. Y muchas veces, como nos confundimos con el remordimiento, muchas veces con el remordimiento podemos llegar hasta llorar, se nos puede rodar una lagrimita por acá. Pero eso no viene a ser suficiente, porque salimos de este momento, y se lo puedo decir por experiencia propia. En otros tiempos, yo me acuerdo que me levantaba en la mañana y comenzaba a meditar en la mañana antes de salir a mi trabajo. Y yo me cansé de manejar. Yo manejaba creo que unos 40,000 millas al mes. Manejaba por todo el condado de Orange, hasta Santana, Riverside, y yo llegaba muerto de mi espalda. Y muchas veces en la mañana, antes de poder salir a trabajar, a decirle a las personas: mire, les traigo este producto que es la maravilla del mundo, tuvimos que mentir y decirles de que traemos lo mejor y que ese producto iba a ser lo mejor. Pero viene la conciencia y nos empezamos a pensar de que nos estamos arrepentimiento. Y yo lloraba en la mañana y decía: Señor, perdóname, pero lo tengo que hacer mi trabajo. Pero me secaban las lágrimas, agarraba el carro y a seguir haciendo lo mismo. Entonces, ¿dónde está, hermanos, el arrepentimiento? Mira, aquí traigo esto que le va a cambiar su vida. Y la gente lo compraba y pagaba sus $2 por eso. Y la próxima vez que yo pasaba por ahí, decía: no, ahí donde compraron, mejor me voy por aquí. Porque estás mintiendo, no tienes una base de decir, un testimonio de decir que estás siendo leal, que estás hablando cosas correctas. Entonces, el remordimiento yo lo tenía. Y ahora que yo vengo a la Biblia y lo leo, me doy cuenta de que todo eso era una farsa. Una farsa en mi propia vida, una farsa en mi matrimonio, una farsa en mi familia, y siempre me andaba escondiendo, y hoy no me voy por esta calle, hoy me voy a ir por esta, y no, mejor no me voy por allá, mejor me voy por acá, y allá. Entonces te empiezas a acorralar, y tú solito te estás cerrando las puertas, porque no ha habido un arrepentimiento real y genuino. Amén. Ahora, gracias a Dios, estoy en un trabajo completamente diferente, estoy en el mismo lugar, ahí no me puedo esconder, pero principalmente soy cristiano. Entonces lo que hago y trato es de que hacerlo lo más honestamente posible, porque no les voy a decir de que somos honestos al 100%, pero tratamos de hacerlo lo más honestamente posible. No porque vaya a venir un cliente a reclamarme, porque eso es fácil, pero porque sé a quién he creído, y porque el testimonio con mi hablar dice mucho, y porque es lo que la Biblia me enseña, que tiene que haber una transformación, un arrepentimiento genuino. Y decía Salmo 51, versos 4 y 3, dice, 3 y 4, porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, fíjese cómo lo dice, contra ti, y lo repite, contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sean reconocidos justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio.
David experimentó un arrepentimiento real y genuino. Y muchas veces cuando a usted le hablen de David y le pregunten y le digan, no, pero mire, David pecó. Y la gente eso lo conoce hasta de memoria. Pero cuando venimos al arrepentimiento, nadie habla de eso porque nadie se quiere arrepentir como se arrepintió David, con un corazón genuino, un arrepentimiento real. Mira, cuando experimentamos todas estas cosas, la restauración de la familia es el gozo. En Cristo hay restauración. Cristo puede reconciliar los matrimonios, puede reconciliar las familias, los hijos, los padres y cualquier problema que nosotros podamos tener. ¿Cómo? Con el perdón. En nuestra parábola del hijo pródigo, en el versículo 20, vamos a Lucas 15, 20, dice, y me tengo que apurar porque ya está terminando el tiempo, dice, y levantándose vino su padre, y cuando aún estaba lejos vio a su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sus brazos sobre su cuello y le besó. El padre del hijo pródigo le perdonó. Perdón significa olvidar, no recordarlo nunca más. Perdón significa olvidar. Si a mí Dios no me hubiese perdonado mis pecados y Él se hubiese olvidado de ellos, yo tal vez no tendría la mínima oportunidad de poder estar aquí, o estar con mi esposa, o estar con mi familia. Y se perdona y se convive. El hijo pródigo fue perdonado y su problema solucionado, y el gozo se encuentra en nuestro Padre Celestial, como lo explica la Biblia. Y déjeme le leo aquí en Salmo 16, 11, dice, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. En el común tiempo que pasamos con Dios está la victoria. Y para terminar, hermanos, solamente la conclusión. Y las conclusiones dice de que identifica la raíz del problema de tu familia. Si usted está teniendo un problema, hermano, hermana, identifiquémoslo, no lo ignoremos. Podemos verlo, y cuando lo hayamos identificado, podemos comenzar en oración, podemos comenzar en lectura bíblica, podemos comenzar a pedirle a Dios que obre sobre ese problema, porque si no lo identificamos, ¿cómo le vamos a pedir a Dios que nos solucione ese problema? Ahora, cuando tenemos un problema, entender cuál es el propósito. Los problemas no siempre vienen por casualidad. Es porque Dios mismo nos está enseñando, es una aplicación práctica de la Biblia a nuestra vida. Entonces, hay un propósito. Tal vez en la casa no hay convicción bíblica, no hay deseo por la lectura, no hay deseo por la oración, no hay deseo por el compañerismo. Entonces, Dios nos está enseñando y tenemos que identificar la raíz del problema y entender el propósito, y es ahí donde vamos a ser edificados. La Biblia nos edifica y nosotros la aplicamos. Dice, aplica la palabra de Dios para tener restauración que Dios ofrece. Si yo no aplico la Biblia a mi vida, ¿cómo voy a tener una restauración? No puedo decir, Señor, ya me arrepentí, ahora arréglame la vida tú. Tiene que haber algo de mi parte, porque Dios no nos obliga y nosotros tenemos que hacer nuestra parte para poder llegar a aplicar la palabra de Dios, para tener la restauración que Dios ofrece y vivir conforme a la palabra de Dios. No solamente conocerla, porque es bien bonito conocerla. Hay historias maravillosas de la palabra de Dios. Yo me gusta cuando escucho cuando leo de la creación y los animalitos, yo me los imagino enfrente de Adán y Eva y yes, you do, entonces sí, yo acepto. Y Adán diciendo acepto y luego peleando en el siguiente capítulo, ¿verdad? Porque la mujer desobedeció. Entonces, vivir conforme a la palabra de Dios, ese es el gozo que va a haber en nuestra familia.
Así que, hermanos, esa es la enseñanza del día de hoy, identificar la raíz del problema en la familia, entendiendo el propósito de Dios para mi diseño familiar, aplicar la palabra de Dios para tener la restauración que Dios ofrece y vivir conforme a la palabra de Dios, que da gozo a nuestra familia. Vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias, Señor, nuevamente. Sea predicado tu palabra, Señor. Solamente te pedimos que tú, Espíritu Santo, redargullas, que tú, Padre bendito, nos instruyas. Gracias, Señor, te damos. Y que esa semilla, Señor, que ha sido depositada en los corazones pueda germinar, Señor, y te dé un fruto. Ayúdanos a todos, Señor, a identificar nuestros problemas. Ayúdanos, Señor, a tener la solución, Señor, aplicando la palabra de Dios a nuestra vida. Bendice, Señor, el servicio a continuación. Te pedimos por nuestro pastor. Te damos gracias, Señor, de que lo has traído con bien. Bendice la ofrenda, Señor, que es para tu honra y para tu gloria. Y todo te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermano. Puede tener un descanso.